Hola chiquillos, esta semana vamos a retomar por fin nuestras clases de filosofía y por ese motivo el objetivo de esta semana va a ser comprender la filosofía como una disciplina que surge en el asombro y la actitud crítica frente al mundo y a las cosas. En esta clase vamos a aprender que la raíz de la filosofía está, como vimos en marzo, en el asombro frente a las cosas, porque esa actitud de asombro permite extrañarnos de las cosas y con eso tomar la distancia que se necesita para verlas y así preguntarnos por ellas o incluso llegar a criticarlas. Hay un buen ejemplo de esta distancia que tenemos que tener frente a las cosas que realizó un filósofo llamado Husserl, muy conocido. Él decía que uno necesita tener esa distancia para poder ver las cosas, como por ejemplo cuando una persona tiene lentes. Cuando una persona ve a través de los lentes, no ve los lentes porque los tiene muy cerca. Y necesita, para poder ver esos lentes, tener una distancia, o sea, distanciarse de esos lentes. ¿Qué es la filosofía? Filosofía significa amor a la sabiduría. Pues vaya, seguramente hasta ahora no te has topado con ninguna asignatura a la que se te pide que le tengas amor. Las matemáticas son matemáticas, no amor a los números. No existe la asignatura de amor a la literatura, sino simple y llanamente literatura. Nos encontramos ahora con una disciplina que consiste en amar la sabiduría. Más bien, promete ser lo contrario, y es posible que acabemos odiando a la dichosa sabiduría esa, y nos convirtamos en fobósofos, en lugar de filósofos. Se dice que la filosofía surge en la antigua Grecia en el siglo VI a.C., con los filósofos que hoy conocemos como presocráticos, y que se caracterizaba entonces por ser un intento racional de explicación de la realidad sin recurrir a elementos sobrenaturales. No obstante, este concepto de la filosofía, que podríamos considerar como plenamente teórico, cambia con los sofistas y sobre todo con Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? La pregunta es mucho menos ociosa de lo que podría parecer a primera vista si tenemos en cuenta que Sócrates, educador de almas, creía en el poder de la palabra hablada y que no dejó un solo escrito. Conocemos su pensamiento por medios indirectos, a través de los libros de sus discípulos, de las críticas de sus enemigos y de las diversas interpretaciones que a estas distintas fuentes se han dado en el curso de la historia. Entre las fuentes que explican el pensamiento socrático, tres son de primera importancia: los diálogos de Platón, los recuerdos de Sócrates de Jenofonte y los textos de Aristóteles, quien, por cierto, no conoció a Sócrates, pero sí conoció bien a sus discípulos. Sócrates hizo del diálogo la actividad más importante de su existencia, y al detener a sus conciudadanos día a día para interrogarlos sobre sus propias actividades y sobre el sentido de sus actos, hizo del diálogo la actividad más importante de Atenas. Jamás en la historia de Atenas los atenienses se habían encontrado con un hombre que saliera día a día a crearles problemas, allí donde todos parecían concordes y satisfechos. Estos tres filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, son para muchos los nombres más importantes de la filosofía. Alfred North Whitehead escribió que la historia de la filosofía occidental podría reducirse a una serie de notas al pie de la obra de Platón. Como todos los elogios, contiene mucho de exceso y no poco de verdad. Contentémonos con decir que la filosofía occidental sería incomprensible sin las obras de Platón y de Aristóteles. De ellas nace el pensamiento moderno. A ellas hay que referirse siempre que queremos entender qué es la filosofía, cuáles son sus empeños, cuáles sus preguntas. Sin embargo, la filosofía no es algo exclusivo de Europa o de Occidente, ni tampoco es en Grecia en donde se desarrolla el pensamiento filosófico por primera vez. Hacia el siglo VI a.C. se levantarán en Oriente figuras como las de Lao Tse y Confucio. En Oriente existe una rica cultura con grandes pensadores que en rigor no fueron llamados filósofos, aun cuando no cabe duda de que sus pensamientos son filosóficos. ¿Qué es la filosofía? ¿Es un conjunto de pensamientos y disciplinas con sus respectivos representantes? ¿Qué hace de un pensador un filósofo? Como bien lo señala el filósofo argentino Alejandro Cerletti, no hay una manera exclusiva de definir la filosofía, y es en esa particularidad en la que se basa gran parte de su riqueza y sus desafíos, ya que cualquier intento serio de abordarla nos conduce inexorablemente a tener que filosofar. De esta manera, cuando estudiamos filosofía, estudiamos a ciertos pensadores porque todos ellos comparten aquello que hace de la filosofía la madre de todas las ciencias. La filosofía
nace en el asombro. Lo que hace de Platón o Confucio grandes pensadores no son sus sistemas, sino la actitud que permite el nacimiento de dichos sistemas filosóficos. Esta se caracteriza por dos cosas: la reflexión y el asombro acerca de cualquier aspecto de lo real, incluso sobre toda la realidad en su conjunto. Podríamos decir que la dichosa filosofía de la que estamos hablando es algo así como un modo distinto de ver las cosas, una manera diferente de ver la realidad, no como algo normal, sino como algo asombroso, tan asombroso como el mundo de los cuentos, en el que todo es extraordinario y uno puede cruzarse con un conejo que va hablando como en Alicia en el País de las Maravillas. Esto es lo que caracteriza al pensamiento filosófico y que podemos encontrar en común tanto en la tradición occidental de la filosofía griega como en la tradición oriental de la filosofía china. Por esto, resulta más preciso hablar de filosofías, no de filosofía como si estuviéramos hablando de un único tipo de pensamiento, y así reconocer al desarrollo del pensamiento oriental. La filosofía descansa entonces en esta capacidad de asombro y admiración que tuvieron los filósofos ante la contingencia de su realidad. La actitud propiamente humana del asombro es el principio del filosofar, donde el hombre comienza a extrañarse de las cosas que tiene más cercanas a sí mismo y luego empieza a preguntarse por el origen de la totalidad de cuanto hay. En realidad, todos hemos tenido esta capacidad de asombro en nuestra infancia. Los niños miran todo con asombro, hasta su propio pie. Nada les parece rutinario o aburrido, al menos mientras son suficientemente pequeños. Por eso, los niños viven en una continua interrogación, que poco a poco van perdiendo, quizá debido a que siempre se les responde con un «porque sí», que termina por aburrirles. En esa situación, solo resulta asombroso lo aparente. El ignorante suele pensar que ya lo sabe todo, o al menos que ya sabe todo lo que vale la pena, y por eso no busca. El verdadero sabio, en cambio, sabe que no sabe. Se da cuenta de que es mucho más lo que no sabe, que hay mucho más por saber, y por eso puede seguir buscando. El sabio, en lugar de vivir entre las cosas, adopta una postura contemplativa, donde se instala fuera de la esfera de las cosas, extrañado de ellas, ahora percibiéndolas aisladas, frente a él, solas, y le surge la siguiente pregunta: ¿qué es esto? En este instante, cuando el hombre se comienza a preguntar por la existencia de las cosas, es donde adquieren un significado propio independiente de él, y éstas aparecen como realidades que son. Ahí nace la filosofía. Gente, cine, personas, gente. ¿Dónde estamos? Fines. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué venimos? ¿A divertirnos? ¿A evadirnos? ¿A preguntarnos? ¿Qué buscamos? ¿El origen? ¿Cuál es el origen? Una de las preguntas de la filosofía es la pregunta por el origen, por el porqué de todas las cosas. La filosofía se pregunta y cada vez que se responde se vuelve a preguntar. Y por eso hasta podríamos preguntarnos, ¿qué sucedería si no hubiera origen? La pregunta por el origen nos lleva al origen de la pregunta. ¿Cómo nace la filosofía? ¿Cómo nace la filosofía? ¿Cuándo? ¿A quiénes se les presentó por primera vez la pregunta? Amor, ¿te parece de comprar? Porque vamos a llegar tarde para la peli. Son 5 minutos, ¿verdad? Estamos bien. Pero ya está. ¿Y qué les pasó? ¿Todo siguió igual o generó un cambio? Mi compañero te guía. Y el 3D. ¿La filosofía termina siendo solo una mera curiosidad intelectual o se convierte en una forma real de transformar nuestras vidas? Sí, en 2 horas te llamo más o menos cuando salgo. Dale, quedamos así, abrazo. Ahí va.
Apaga el celular. Ahí va, che. El primer origen de la filosofía es el asombro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La naturaleza, la vida, se nos presenta, creemos a priori, con algún sentido, con algún orden, o por lo menos intentamos que así sea, porque si así no fuese, ¿no nos generaría una angustia insoportable? El asombro y la angustia están muy ligados entre sí. El asombro existencial surge de tomar conciencia de este orden. ¿Por qué? ¿Por qué todo está donde tiene que estar? Silla, pantalla, luz, aire, oxígeno, átomos. El asombro busca un fundamento que pueda calmar la angustia que produciría el saber que estas preguntas no tienen respuestas. Milenio Multicenter.